Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta súper rica que me han estado pidiendo. Les voy a compartir un pie de queso con piña. Espero que les guste mucho y no se pierdan el paso a paso porque estoy segura que les va a encantar. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar preparando nuestra costra como siempre que hacemos un pie. Estoy utilizando un molde desmontable de 18 centímetros. Obviamente lo pueden hacer en uno más grande de 25 o de 22 centímetros y les queda perfecto. Si se fijan, tengo por la parte de abajo papel de horno y alrededor de mi molde tengo un acetato. Si ustedes no tienen acetato, no se preocupen. Únicamente si lo van a hacer en molde de este tamaño, a veces la mezcla suele subir un poquito, entonces les recomiendo que de preferencia sí lo pongan para que no se les vaya a desbordar. Pero si lo hacen en un molde más grande, no es necesario. Entonces voy a retirar mi molde y voy a comenzar preparando mi costra. Voy a estar utilizando galletas, de las galletas que ustedes quieran utilizar está bien. Estas son galletas Marabou, que ya ven que siempre son las que utilizo yo para preparar mis costras. Entonces voy a dejar aquí libre el tazón porque aquí voy a verter mis galletas ya molidas. Las voy a procesar y las voy moliendo todas. Cuando ya tenemos nuestras galletas listas, voy a agregar un poco de nuez que está ya en pedacitos muy pequeños y también un poco de coco. Esto es totalmente opcional, pero la verdad con estos dos ingredientes la costra queda muy rica y le damos un sabor especial. Entonces voy a agregar aquí mi mantequilla fundida. Recuerden que todos los ingredientes aparecen en la parte de abajo de la pantalla mientras los voy agregando y también en la descripción del video vienen todos súper bien escritos y con un enlace para que puedan imprimir su receta. Entonces voy a mezclar aquí muy bien la mantequilla y permitir que toda la galleta se hidrate súper bien y todos los ingredientes queden humedecidos por la mantequilla. Una vez que ya tenemos la costra súper lista, súper bien integrado todo, la vamos a verter en nuestro molde. Aquí me va a sobrar un poquito. Esta cantidad es para un molde de los que son como de 22, 23 centímetros. Entonces sí me va a sobrar un poquito porque si se la agrego toda, me va a quedar muy alta y no quiero que me quede tan alta. La voy a emparejar lo más que pueda. Y una vez que ya la tengo pareja, lo que voy a hacer es que me voy a ayudar de un vasito que esté plano y voy a presionar todo alrededor mi costra. Ahorita se las voy a enseñar y así es como les tiene que quedar su costra, súper firme y súper pareja. Una vez que ya la tenemos lista, la voy a meter al congelador para que se compacte muy pronto la mantequilla en lo que hacemos el relleno. Para nuestro pie vamos a necesitar una lata de piña rebanada, de las que ya viene rebanada, así la necesitamos. Y el almíbar lo vamos a reservar, aquí lo tengo. Entonces voy a medir media taza del almíbar, que lo tengo hasta aquí. Y en este almíbar es donde voy a reducir mi grenetina, que tengo dos sobrecitos. Entonces la voy a disolver aquí, la voy a agregar a que se hidrate perfectamente bien. La vamos a reservar aquí, más o menos 5 minutos es lo que va a durar para que empiece a hidratarse. Por otro lado, voy a separar aquí unas 4 piñas, porque estos me van a servir para el adorno. Y el resto de las piñas las voy a partir en cuadritos. Y una vez que están listas ya, las vamos a reservar. Para empezar a hacer el relleno vamos a trabajar con la batidora y vamos a estar utilizando la pala. Y voy a agregar aquí 300 gramos de queso crema. Procuren tener el queso crema a temperatura ambiente para que se
desbaraten todas esas bolitas que a veces tiene, y lo vamos a batir hasta que quede perfectamente acremado. Cuando ya lo vemos perfectamente acremado, vamos a detener la batidora y vamos a bajar muy bien todo el queso que está en las paredes. Y vamos a agregar aquí la leche condensada, que es una lata. Y voy a comenzar a batir estos dos. En lo que se están batiendo, voy a aprovechar de ir al microondas a fundir mi grenetina. Le voy a dar aproximadamente unos 20 segundos. Una vez que hayas incorporado muy bien estos dos ingredientes, voy a agregar aquí mi yogurt, que es yogur griego natural. Y voy a agregar también una cucharadita de vainilla. Finalmente, cuando ya está todo incorporado, voy a agregar mi gelatina, que ya está completamente disuelta. En este punto ya está nuestro relleno listo. Entonces ahora sí, ya vamos a armar nuestro pie. Voy a iniciar cortando unas rebanadas de piña por la mitad y las voy a pegar en el interior del molde. Las voy a pegar súper bien. Algo así les tiene que quedar, ¿sí? Súper bien pegado. Ahora, me voy a ayudar de esta jarrita y voy a verter aquí un poquito de mi mezcla de queso para que sea más fácil agregarla. Y entonces voy a iniciar agregando mi mezcla de queso. La voy a extender muy bien y voy a agregar un poco de piñas. Entonces así nos vamos a ir poniendo mezcla de queso y mezcla de piñas y así nos vamos a ir hasta terminar. Una vez que está así, nos vamos a llevar a refrigerar. Aproximadamente en refrigeración dura unas 6-8 horas a que esté ya totalmente firme para poder continuar con la decoración. Entonces, vámonos al refri. Y ahora sí ya está listo nuestro pie de queso con piña. Y voy a abrir mi molde con mucho cuidado y voy con mucho cuidado a levantarlo. Bueno, primero voy a quitar el acetato, ya me fijé que está por abajo. Lo voy a quitar con mucho cuidado. Si se fijan, el acetato es una maravilla. Miren qué bonito quedó con el detalle de las piñas. La costra sí quedó un poquito gruesa. A pesar de que no quería yo, pues bueno, sí quedó así gruesecita, pero está bien, está más rica. Y ahora sí voy a decorar. Voy a empezar poniendo crema chantilly alrededor. Enseguida tengo aquí hojuelas de coco tostado. Estas hojuelas de coco las venden como botanas, como snack, y son de las que compré. Y voy a escoger alguna que otra y las voy a ir como enterrando. Y aquí tengo hojas de menta que también las voy a encajar. De manera aleatoria. A pesar de que este pie no es de piña colada, el coco le va muy bien a la piña. Si ustedes lo quisieran hacer de piña colada, lo que tienen que hacer es quitar tantito del yogurt. El yogur son 440 gramos, quitar un poquito y agregarlo de crema de coco. De la crema de coco, de la calagua, la típica que venden para hacer piñas coladas, de esa. Pero la verdad a mí me encanta así como queda. Pero bueno, también tienen esa opción si lo quieren hacer de piña colada.
Bueno, así queda ya nuestro pie de piña, nuestro pie de queso con piña, la verdad. Es de esos pies que lo empiezas a comer y quieres otra cucharadita y otra cucharadita. Es de verdad delicioso. La combinación del queso con la piña lo hacen súper especial. Y el yogurt le da un toque de mucha frescura. Espero que les guste mucho y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.